Buenas tardes y buen día a las personas que están de la otra banda del Atlántico. Y quiero decir buenos días a los compañeros que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico. Estamos iniciando la que será la última sesión técnica del Consorcio de Salud y Social de Cataluña de este año, y con lo que clausuramos el ciclo de este año, y estamos dedicándolo a un ámbito, un problema de gran importancia, como es la existencia de retrasos o no de retrasos en el diagnóstico del cáncer, que puede tener implicaciones para el pronóstico de los pacientes y que seguro tiene implicaciones para las posibilidades de recuperación de la enfermedad. Para eso vamos a contar, la sesión está dividida en dos partes. La primera parte nos presentará el doctor Borràs la evolución del programa del Circuito Rápido de Cáncer en Cataluña y las nuevas adaptaciones. Y la segunda parte la tendremos dedicada a Latinoamérica, y los compañeros de este lado y el otro del Atlántico nos presentarán resultados del proyecto Equity Cancer LA. Mi misión aquí es solo darles la bienvenida y presentar a nuestra moderadora de la sesión, que es la doctora Amparo Mogollón. La doctora Amparo Mogollón es doctora en salud pública, administradora de empresas y fisioterapeuta, además de ser profesora de la Universidad de El Rosario en Bogotá y investigadora principal del proyecto Equity Cancer. Cuando quieras, Amparo, la moderación es tuya. Muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, un especial saludo. Muy buenos días para los compañeros latinoamericanos y muy buenas tardes para todos nuestros compañeros en Europa. Es un placer acompañarlos en la sesión de hoy de la sesión técnica, donde se abordarán principalmente las reflexiones sobre si hay retrasos en el diagnóstico del cáncer, tiempos, costes y otras barreras en Cataluña y Latinoamérica. Iniciaremos con la presentación sobre la situación de Cataluña, 15 años con diagnóstico rápido en Cataluña y nuevas líneas. Para ello, contamos con la presencia del doctor Josep María Borràs, director del Plan Director de Oncología de Cataluña. Ha trabajado en análisis del impacto del cáncer en Cataluña y sus aplicaciones en la aplicación de la atención oncológica, así como en el cribaje. Es catedrático de la Universidad de Barcelona, Hospital de Llobregat, y es médico especializado en salud pública. Josep María, muchísimas gracias por tu participación y tienes 15 minutos en tu presentación. Agradecemos al público que por favor las preguntas las dejemos hasta el final de la presentación de todos los ponentes, y les agradeceremos que después puedan levantar sus manos cuando tengan las preguntas correspondientes. Gracias, Josep María. Bien, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Un poco la idea era presentar la evolución del programa de diagnóstico rápido en Cataluña, y a mí me parece que es importante empezar diciendo por qué es relevante mejorar el diagnóstico. Lo continúa siendo ahora como lo era en el 2005-2006 cuando empezamos este proyecto, ¿no? Por las diferencias de estadio en el momento del diagnóstico, y como todo el mundo sabe, el estadio es el mayor determinante de la supervivencia. Hay diferencias y variabilidad en la práctica clínica de todo el proceso diagnóstico entre centros de atención primaria y centros de hospital, ¿no? Y después también había diferencias en la capacidad de ordenar pruebas de diagnóstico entre centros de atención primaria, lo cual añadía esta variabilidad, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del programa de diagnóstico rápido, ¿no? Reducir el tiempo de derivación y de diagnóstico en los pacientes con síntomas de alto riesgo, reducir la ansiedad y de las pacientes y de sus familias, reducir la variación en la práctica en el proceso diagnóstico, mejorando la calidad de la experiencia del paciente y menos evitando visitas innecesarias, ¿no? Mejorar el acceso a un tratamiento multidisciplinario de calidad y permitir, como es un programa, definir la mejora mediante el análisis de los resultados, ¿no? Yo, antes de entrar, simplemente sí que me gustaría comentar que en retraso en el diagnóstico no hay tantos datos, pero en retraso en el inicio del tratamiento sí que se publicó hace
4 años, ¿no? El British Medical Journal, una revisión muy global, ¿no? En el cual medían el retraso en el inicio del tratamiento en periodos de 4 semanas, ¿no? Y claramente para tumores como el de vejiga urinaria, el de mama, el de colon, cabeza y cuello, claramente había un incremento de riesgo de morir por el cáncer, ¿no? Si se retrasaba 4 u 8 semanas y empeoraba el pronóstico según fuera el tiempo de retraso, ¿no? Esto también, obviamente, lo podríamos extrapolar a su manera, ¿no? En el tiempo de retraso en el diagnóstico una vez aparecidos síntomas clínicos que pueden inducir al diagnóstico. Por lo tanto, realmente reducir todo lo que se pueda estos intervalos es relevante, ¿no? Y en este sentido creo que el programa de diagnóstico rápido pues, plantea una fórmula organizativa que lo permite, ¿no? Entonces, brevemente, el inicio de este programa empezó en el 2005 en cáncer colorectal, mama y de pulmón, ¿no? Se amplió después, posteriormente, al 2007, en el 2007 a cáncer de vejiga urinaria y próstata, ¿no? Y el objetivo era garantizar un acceso rápido a la realización de las pruebas diagnósticas en el ámbito hospitalario, ¿no? Y de alguna manera se establecían circuitos para establecer este tipo de referencias entre niveles asistenciales, ¿no? La valoración de los profesionales, sobre todo específicamente los de atención primaria, ha sido muy buena porque permitía un contacto directo con el hospital y permitía un circuito claro, ¿no? Y lo que pasa es que probablemente el programa, como todos los programas, ha sufrido un cierto desgaste y hacía falta una actualización, sobre todo vinculada también a la capacidad y a la necesidad de introducirlo en el marco de la historia clínica compartida y de la historia clínica electrónica compartida, ¿no? Y en ese sentido es un objetivo del plan de cáncer que está vigente, ¿no? Por lo tanto, este planteamiento nuevo implicaba una ampliación a 11 localizaciones tumorales, no 5 solo. Implicaba redefinir los criterios clínicos de inclusión en el programa, ¿no? Y permitirlo, introducirlo en el marco de un formulario electrónico que permita una derivación única al hospital, ¿no? Esto también nos permitirá monitorizar mejor todo este proceso desde un punto de vista más formal, ¿no? Esto también implica la necesidad de estandarizar el circuito del diagnóstico rápido y de las posibles vías de entrada dentro del hospital y una sectorización territorial que permita definir cada centro de atención primaria a qué hospital deriva sus casos y es dentro de ese hospital donde se debe organizar el circuito de confirmación diagnóstica para saber si el paciente finalmente tiene cáncer o no, ¿no? Y esto también es un aspecto que es relevante, pero esto sí que ha sido discutido mucho con los médicos de atención primaria, que habría, de alguna manera, cada centro de atención primaria podría derivar a uno y solo a uno hospital, y ese hospital, en el caso de que le falte alguna prueba o le falte algún recurso, digamos, contactar con el hospital de referencia, pero no alterar esta dinámica de relación entre primaria y hospital que sea unívoca, ¿no? Esto se ha hecho en el marco del Plan Director de Oncología y con la colaboración estrecha del área asistencial del CatSalud. Ha implicado a profesionales de atención primaria y comunitaria, ha implicado a profesionales de atención hospitalaria y ha implicado también a sociedades científicas de la Academia de Ciencias Médicas que han participado, que tienen relación directa con los tumores de los que estábamos hablando. Se ha elaborado un documento de consenso de este proyecto, ¿no? Ha habido una primera fase de discusión exclusiva con profesionales de atención primaria para percibir también sus necesidades, ¿no? Ha habido una discusión con profesionales de atención primaria y de hospital conjuntamente para valorarlo de forma conjunta los criterios y los circuitos y las posibilidades. Ha habido una validación por parte de las sociedades científicas y de los patronales, ¿no? Como el consorcio, ¿no? Y se han creado los formularios de entrada y de salida del programa, ¿no? Han participado más de 70 profesionales en este proceso, no designados por las organizaciones científicas o bien por las patronales para participar. Esto nos ha llevado a un circuito de diagnóstico rápido que implica que puede existir una derivación al programa de circuito. La idea es que el programa de circuito de diagnóstico rápido integre todas las derivaciones para confirmar diagnósticos, es decir, que se puede derivar a este programa desde la atención primaria, pero también desde la atención de la SIR, ¿no?
y también de consultas externas y en algunos casos también de servicios de urgencias hospitalarias, ¿no? Cuando se considere que se debe hacer una confirmación diagnóstica, pero no se puede realizar en el mismo servicio de urgencias hospitalarias. Por lo tanto, de alguna manera tratamos de configurar el programa de diagnóstico rápido como un programa que canalice todos los casos de sospecha de alto riesgo de que el paciente tenga un cáncer, ¿no? Y esto además en el marco de la historia clínica compartida, que es uno de los grandes cambios que se introduce, ¿no? Ahí al lado hay un circuito que, en fin, que si alguien tiene interés lo puede revisar, está publicado en la página web, o sea, del CatSalud, es decir, que no tiene más que la posibilidad de consultarse. En los hospitales, y esto es importante, porque ha sido motivo de discusión también, igual que les pedimos a los centros de atención primaria que tengan una dirección unívoca de derivación en atención hospitalaria, también les pedimos a los hospitales que tengan una puerta de entrada única y que dentro del hospital se organice el proceso diagnóstico como ellos consideren conveniente de acuerdo con su propia estructura hospitalaria, ¿no? Pero sí que nos parecía que era importante de que el interlocutor inicial del hospital para realizar la gestión dentro del hospital fuera también una puerta única, ¿no? Entonces, lo que pedimos es que exista una valoración y una primera prueba diagnóstica en un máximo de 2 semanas y, si es positivo, pues que se realice todo el proceso diagnóstico, ¿no? Hemos de garantizar que el acceso a los especialistas se formalice dentro del hospital, establecer una cierta prioridad a los casos, porque yo creo que todo el mundo reconoce que los síntomas no son iguales, ¿no? Y que exista un feedback al profesional de atención primaria que ha derivado el paciente, ¿no? Y esto también nos parece que es importante, pues una de las quejas que ha habido en todo el proceso de que realmente no había demasiado feedback. Este sería el formulario, ¿no? Que sería un formulario electrónico único, ¿no? En el cual, una vez seleccionas el tumor de sospecha, salen todos los síntomas que estaban más o menos prefijados y todos los procesos que se pueden decir. En algunos casos también se acepta de que haya un proceso diagnóstico realizado fuera del sistema sanitario público, es decir, que el paciente venga con un TAC o una prueba de sospecha en la privada, porque nos parecía que era importante tratar de homogeneizar la entrada del circuito, y es un hecho que pasa y por lo tanto, como pasa, a lo mejor es reconocerlo y tratarlo de integrar, ¿no? También otro aspecto que es muy importante, y con esto ya avanzo, pero sí que me parecía que es muy relevante comentarlo, es que hemos tratado de minimizar las pruebas que se realizan en atención primaria. Es decir, nos parecía que en atención primaria el criterio principal es que las pruebas que se realicen en atención primaria se pueden realizar rápidamente. Y esto pasa, por ejemplo, con las analíticas, pasa con las placas, ¿no? Pero no pasa, por ejemplo, con un TAC, que aunque se pueda pedir, pues normalmente tiene un tiempo mayor que el tiempo que probablemente se demandaría dentro del hospital, ¿no? Por lo tanto, sí que nos ha parecido importante priorizar la derivación y priorizar la derivación con la información clínica disponible, pero también con un mínimo de pruebas en el caso de que puedan ser realizadas en atención primaria de forma rápida, ¿no? Y el criterio es la rapidez, porque realmente hay muchas pruebas que en un hospital probablemente se pueden realizar con diversos niveles de prioridad, y en cambio en atención primaria esto es más difícil de realizar. Aquí hay otros ejemplos. En fin. También queremos que haya un punto de salida, es decir, haya una conclusión o una derivación del proceso, y que esta derivación se realice dirigida al médico que ha derivado, ¿no? Y todo esto además conste en el formulario integrado en la historia clínica electrónica compartida en Cataluña, con lo cual sea una información directamente accesible por su médico responsable, ¿no? Hay diversos criterios de inclusión. Aquí tienen un ejemplo en mama. Yo no entraré en esto, no hemos discutido mucho las edades mínimas, ¿no? Esto ha sido un punto de discusión, ¿no? Los síntomas no eran tan discutibles porque están mucho más establecidos, pero a partir de qué edad podemos considerar un síntoma o no, pues sí que ha sido un punto de discusión, tendiendo a edades más jóvenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en pulmón, 45 años, en mama hablábamos de 35, ¿no? El tema del tabaquismo nos parecía que era importante recogerlo, pero sin especificar necesariamente la cantidad de tabaco fumado, porque realmente esta es una información que muchas veces no es tan fiable, ¿no? En fin, páncreas,
Entonces, ¿en qué estamos ahora? Estamos hablando con las regiones sanitarias para definir los circuitos entre primaria y hospital, para cerrar las referencias entre primaria y hospital, es decir, que cada hospital tenga claro cuáles son sus centros de atención primaria, establecer el circuito también con el hospital cuando el hospital no pueda asumir alguna localización tumoral porque necesariamente la prueba de diagnóstico se debe realizar en un centro de referencia. Está escrita la instrucción, pero pendiente de cerrar estos acuerdos, es decir, la instrucción está escrita, pero nos falta el anexo, ¿no?, en que se define que para cada centro de atención primaria cuál es el hospital de referencia y la fecha de entrada en vigor, que probablemente sería durante el primer trimestre del año 2025, ¿no? Los sistemas informáticos están realizados, están disponibles y nos falta terminar de probarlos, pero en principio para que viajen, digamos, dentro del sistema informático bien, ¿no? Y estamos haciendo las reuniones de implementación entre los diversos territorios y centros hospitalarios para cerrar el proceso y para que todo el mundo tenga claro cuál es el rol. Los formularios pues están formalizados, pero también probablemente tendremos que hacer algunas sesiones de formación para definir un poquito mejor los síntomas y los signos de entrada, pero en este proceso estamos y en las próximas semanas, en los primeros meses del 2025 lo pensamos cerrar y que se implemente, ¿no? Y por lo tanto, cerrar un ciclo que empezó en el 2005 con una nueva reformulación del programa de acuerdo a las necesidades actuales y utilizando la tecnología y la información que ahora disponemos, ¿no? Parece que esto ya está. Sí, muchas gracias. Me parece que he estado en el tiempo, ¿no? Sí. Pero, José María, muchísimas gracias. Bueno, ahora daremos continuación a nuestro segundo bloque, corresponde a la presentación de los resultados comparativos del acceso al diagnóstico del cáncer en Chile, Colombia y Ecuador. Equity Cancer LA, que es nuestro proyecto de investigación que nos convoca. Entonces, para este ámbito trabajaremos sobre una introducción del Equity Cancer LA, mejorando la equidad en el acceso al diagnóstico precoz del cáncer a Latinoamérica. Le vamos a dar la bienvenida a la profesora Pamela Eguiguren. Pamela es matrona, magíster en salud pública y gestión sanitaria, doctora en salud pública y profesora de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende de la Universidad de Chile y es investigadora principal del proyecto Equity Cancer LA Chile. Muchas gracias y bienvenida, Pamela. Estás muted, Pamela. Ahora sí, muchas gracias, Amparo. Bueno, un saludo a todos y todas. Voy a proyectar para hacer esta presentación. Ahí se me ve, ¿sí? Sí, se está viendo bien, no hay problema. Vale, bien. Entonces yo voy a hacer una presentación breve del proyecto que se titula Mejorando la equidad del acceso al diagnóstico temprano de cáncer, una investigación operativa en diferentes sistemas de salud de Latinoamérica. Es una investigación entonces multicéntrica, liderada obviamente por el Consorcio de Salud Social de Cataluña, y aquí vemos en una lámina cuáles son los países y los centros de estudio que participan. Vemos Universidad del Rosario en Colombia, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Salud Pública en el caso de Chile y el consorcio y la Fundación San Juan de Déu en España, la Escuela Nacional de Salud Pública de Lisboa y la Universidad de Copenhague. Este estudio entonces, bueno, se postuló a la Comisión Europea en un concurso de alta competitividad y fue, la verdad, una gran alegría el haberse adjudicado el proyecto. Aquí hay una lámina de la reunión de Zoom, que era, María Luisa siempre dice, la reunión de las sonrisas, porque estábamos todos muy contentos cuando se adjudicó. Y es un estudio que se concentra en las redes de asistencia o de cuidados de salud públicas en los países latinoamericanos. Vamos a ver entonces algunos antecedentes, el marco de análisis, el contexto del sistema de salud de los distintos países, trazos breves, el objetivo general, el diseño y en qué punto estamos. En términos de antecedentes, el porqué del Equity Cancer LA es porque, bueno, sabemos que el cáncer es una prioridad hoy día a nivel global
y que los retrasos en el diagnóstico y en el tratamiento contribuyen a sus elevadas tasas de mortalidad por cáncer, particularmente en Latinoamérica, donde los programas de diagnóstico oportuno del cáncer son prioritarios. Sin embargo, dada la fragmentación de los sistemas, la limitada información disponible sobre intervalos y barreras para el diagnóstico, hacen que sea relevante pensar en intervenciones de atención que mejoren la integración y que fortalezcan la atención, mejorando los tiempos para un diagnóstico oportuno. Y también sabemos que los enfoques participativos son más eficaces para adaptar intervenciones y para enfrentar los cambios o garantizar cambios organizativos. El proyecto no parte de cero, parte de una experiencia previa ya de varios años, de dos proyectos anteriores, Equity LA y Equity LA2, que investigaron primero el acceso, digamos, y la relevancia de la coordinación para la equidad, y también han sido todos, digamos, de investigación operativa, y en el último proyecto, en el Equity LA2, hubieron intervenciones exitosas, particularmente en Chile se extiende la intervención al cáncer y eso da pie, digamos, también para justamente estar atentos a este último concurso de la Comisión Europea que apuntaba justamente a cáncer y que permite entonces dar continuidad a esta línea de investigación. Nuestro marco de análisis se basa desde siempre, digamos, de una mirada integrada a los sistemas de atención de salud y en este caso particularmente una mirada focalizada en lo que son las trayectorias diagnósticas de cáncer, donde la evidencia nos muestra que hay distintos intervalos que explican la demora y que uno de los intervalos más relevantes para esa demora es justamente el intervalo de prestadores, donde son los propios sistemas los que debido a características contextuales y organizativas generan trayectorias demoradas, digamos. Este proyecto entonces mira de esta forma holística, diríamos, los factores que están interviniendo en estos retrasos diagnósticos. Estamos ante sistemas de salud distintos, comparten algunas características. Es interesante que ya en nuestras líneas diagnósticas podemos ver cómo hay puntos comunes, digamos, en las dificultades, pero estructuralmente hay diferencias. Colombia tiene un sistema de competencia gestionada, tiene un sistema contributivo y subsidiado, y son las aseguradoras las que contratan los servicios públicos y privados. En Chile, aunque hay una mayoría de proveedores públicos y hay sistemas de garantía frente a cáncer, hay una modalidad de libre elección que hace que las personas puedan utilizar servicios privados fuera de la red. Estamos hablando de las personas afiliadas al público. Y en Ecuador tenemos el Servicio Nacional de Salud, tenemos el Ministerio como organismos rectores y a cargo de la provisión. Y sí tenemos también una derivación a redes complementarias, tanto dentro de la seguridad social como privada. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces en ese marco y en ese contexto? Evaluar la efectividad de una intervención de atención integrada implementada de forma participativa y su efecto entonces en la mejora del diagnóstico temprano del cáncer en redes de servicios de salud de distintos sistemas de salud de Latinoamérica, en redes, decíamos, de su sistema público. Las características principales de este estudio es que es un estudio cuasi experimental, es un estudio controlado con un antes y después, un área de intervención y un área de control que utiliza un enfoque híbrido de implementación, de estudio de implementación y efectividad, un proceso de implementación y efectividad contextual, medición de efectividad contextual y también una evaluación económica. Y luego tenemos un estudio, el estudio de caso, digamos, de país, que luego también nos da la posibilidad del comparativo internacional, con la aplicación de métodos mixtos que se focalizan en la medición de los tiempos diagnósticos en estos intervalos que veíamos antes, la identificación de barreras y facilitadores y sus implicancias para la equidad en el acceso,
con un enfoque participativo y multidisciplinario que está dado, digamos, tanto en el nivel de los equipos internacionales como en las experiencias a nivel local. Está basado entonces en este enfoque y permite entonces el análisis por países y entre países. Este es el esquema, digamos, del diseño, que como ven es un proyecto de 5 años y que tiene entonces este diseño de red de intervención y red control con actividades que son compartidas, como el levantamiento de línea de base, pero luego la intervención que ocurre en una de estas áreas con la adaptación e implementación de la intervención y una evaluación final. Aquí mencionar que hay una estructura muy relevante en términos de cómo se aterriza el enfoque participativo, que es un comité conductor local que reúne directivos, gestores a distintos niveles, esto ocurre en cada uno de los países, y que es justamente el comité que va permitiendo aterrizar el proceso participativo con el contexto particular de cada país. Y por lo tanto este proceso y tanto la adaptación de la implementación de la intervención tiene su realidad local, ¿no? O sea, su contexto al sistema de salud y a la configuración de sus redes. Y esto ha hecho que ya estemos, digamos, porque ya hemos estado en esta fase, ya se han implementado intervenciones y han sido intervenciones diversas, apuntando a componentes similares, dados por el diseño, un componente formativo, un componente para los circuitos, para agilizar los circuitos de derivación, y un componente también de trabajo con usuario que en cada país ha sido abordado de acuerdo a su propia realidad y contexto. Entonces, estamos en este momento pasando a la evaluación de la intervención, donde vamos a realizar un estudio cuantitativo, al igual que en la línea de base, y también un estudio cualitativo de evaluación del proceso que solo ocurre en el área de intervención. Comentar que hay comités científicos y éticos a nivel nacional e internacional que evidentemente enriquecen y resguardan también la calidad de todo este proceso. Finalmente, lo que vamos a poder ver también es justamente los análisis comparativos entre países de esta primera fase. Y aquí algunas fotografías que ilustran estos procesos y probablemente también este espíritu, digamos, participativo que no es solo en el nivel local, sino en esta ya prácticamente familia entre los equipos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Bueno, vamos recuperando los tiempos del inicio y vamos a dar lugar entonces a la presentación sobre intervalos diagnósticos y trayectorias asistenciales. Para ello vamos a contar con la presencia del profesor Andrés Peralta. Él es médico de la Universidad San Francisco de Quito, de Ecuador, máster en salud pública y doctor en biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, docente e investigador de la Facultad de Medicina y del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así como investigador del proyecto Equity Cancer Ecuador. Bienvenido, Andrés, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Amparo. Un buen día con los que estamos por acá, por este lado del charco, y una buena tarde a los que están por ahí. Qué bueno ver algunas caras conocidas entre el público. Muchos saludos. Hoy día vamos a hablar de los resultados preliminares de la línea base. Como nos comentó Pamela, estamos en la línea base y en el análisis de la línea base de la encuesta a pacientes que se realizó en Chile, Colombia y Ecuador. Y vamos a comenzar con un poco de antecedentes, ¿no? Los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento contribuyen a las elevadas tasas de mortalidad por cáncer en América Latina, que no dejan de aumentar. Los retrasos se acentúan en sistemas fragmentados, como los tres que estamos analizando en el Equity Cancer, que presentan algunas características: acceso limitado a servicios de salud, coordinación deficiente de la atención, que son características que compartimos. El objetivo de este análisis o de este estudio es analizar los intervalos de tiempo
hasta el diagnóstico de cáncer y las trayectorias de los pacientes en las redes públicas de salud de Chile, Colombia y Ecuador. Es un estudio transversal basado en la encuesta de línea base del Equity Cancer LA, hecha a pacientes diagnosticados con distintos tipos de cáncer. Ya vamos a ver en la muestra en Cundinamarca, Colombia, en Quito, Ecuador, en Santiago de Chile. En cada país se examinan 2 redes de servicios de salud públicas. La población de estudio son pacientes de 18 años o más diagnosticados con cáncer en los 12 meses previos a la encuesta, y la muestra estimada era de 174 pacientes por cada red de salud para detectar una variación entre los intervalos entre el pre y el post. Vamos a hablar un poco de las características de la muestra. Vemos que en los 3 países la muestra tiene mayoritariamente mujeres, siendo muchísimo más alta en Ecuador. Esto también corresponde al tipo de cánceres que hemos examinado, eh, con un porcentaje bastante alto de los pacientes, ¿no? Entre 70 y 80% y más del 80% entre los 40 y los 79 años. Eh, Vemos que en Colombia la mayoría de los pacientes tienen educación primaria o menor, mientras que en Chile y en Ecuador vemos un perfil de pacientes con educación secundaria o mayor en más del 50% de la muestra en Chile, más del 60% de la muestra en Ecuador. Vemos los tipos de cáncer examinados, vemos que no fueron exactamente los mismos en todos los países, pero que sí repetimos varios tipos de cáncer entre todos los países. En Chile y en Ecuador, el cáncer que está más representado en la muestra, o el diagnóstico de cáncer más representado en la muestra, es el cáncer de mama, siendo más del 37% en Chile y llegando a casi el 50% de la muestra en Ecuador. Mientras que en Colombia vemos que hay una distribución más heterogénea entre los distintos tipos de cáncer y más tipos de cáncer examinados. La pregunta inicial en el cuestionario era de cómo los pacientes identificaron que podrían tener un problema de salud. Y aquí se distinguía entre los pacientes sintomáticos y los pacientes que se enteraron o comenzó la sospecha de un problema de salud por un tamizaje o un hallazgo casual. Y vemos que en los 3 países la mayoría de pacientes ya eran sintomáticos, o sea, reconocieron que podían tener un problema de salud ya por síntomas, siendo casi el 60% de la muestra en Chile, casi el 90% de la muestra en Colombia y el 85% aproximadamente en Ecuador. Cuando vemos y observamos los intervalos de tiempo para el diagnóstico de cáncer, aquí vamos a ver el intervalo en días, vamos a ver las medianas y el percentil 75, tanto del intervalo diagnóstico total, desde que el paciente o tuvo los síntomas o el cribado o el hallazgo casual hasta que se le entregó el diagnóstico histopatológico en el caso de los 3 países. Vamos a ver el intervalo del paciente, que es desde que se notaron los síntomas hasta que el paciente buscó tener una consulta en los servicios de salud, y el intervalo del proveedor, que es lo que se demoró el servicio de salud desde que comienza el proceso diagnóstico hasta que termina el proceso diagnóstico. Y podemos ver algunas cosas, ¿no? Vemos que el intervalo diagnóstico total en mediana está en 129 días en Chile para toda la muestra, en 248 en Colombia, en 150 en Ecuador. El país que tiene el intervalo más bajo es Chile y el más alto Colombia. Y vemos que hay dispersiones grandes, ¿no? Entonces vemos que en Colombia llega el percentil 75 a 495 días, en Ecuador a 314, en Chile a 273. Cuando examinamos el intervalo del paciente, vemos que, contrario a lo que muchas veces refieren los profesionales de la salud, el intervalo del paciente es pequeño en relación al intervalo del proveedor. Yendo en la mediana entre 11 y 30 días, 11 días en Chile, Ecuador, 30 días en Colombia, y vemos que el intervalo del proveedor es más amplio, estando entre los 91 días en Ecuador y los 170 días en Colombia.
cuando nosotros desagregamos el intervalo del proveedor, o sea, el tiempo que demoran los servicios, entre pacientes sintomáticos y los no sintomáticos, que son los que eh, tuvieron un hallazgo casual o un tamizaje, vemos algo que con el avance de los análisis ha vuelto consistente en los tres países, que es que el intervalo del proveedor es mayor en los pacientes no sintomáticos que en los sintomáticos. Si vemos, es un poquito mayor en Chile, con un poco menos de dispersión, un poco mayor en Colombia y un poco mayor en Ecuador también. Y esto lo hemos visto consistente en los tres países. Que es algo también que muchas veces se comenta, no sé si no, los que entran por tamizaje deberían ir mucho más rápido, pero vemos que en nuestros países eso no es el caso. Y ahora vamos a ver las trayectorias de los pacientes y los intervalos diagnósticos según las trayectorias. ¿Cómo hemos categorizado estas trayectorias de los pacientes? De dos maneras, entre los pacientes que solo usaron los servicios públicos durante su proceso diagnóstico y los que usaron servicios públicos y privados durante el proceso diagnóstico. Y vemos que en Colombia la gran mayoría de los pacientes analizados, casi el 70%, usaron exclusivamente los servicios públicos, mientras que en Ecuador y en Chile, y sobre todo en Chile, el uso de servicios privados es mucho mayor, llegando al 75% de los pacientes en Chile. Y si analizamos los intervalos según el tipo de trayectoria, también podemos ver algunas cosas que nos llaman la atención. Si vemos solo los servicios públicos, el intervalo, la mediana del intervalo en días va de 67 días en Ecuador a 153 en Colombia. Y vemos que entre los pacientes que usan servicios públicos y privadas, la mediana va de 92 días en Ecuador a 214 en Colombia. Esto que nos dice que en los tres países los pacientes que usan servicios públicos y privados tienen intervalos diagnósticos mayores en los tres países. Y esto es algo que también nos llama la atención. Para ir cerrando y para respetar el tiempo, la mayoría de los pacientes identifican el problema de salud a través de síntomas en los tres países. Vemos que los intervalos de tiempo del diagnóstico del cáncer son altos en los tres países, que hay más de 100 días de espera en confirmación diagnóstica en el 50% de la muestra en los tres países, con un rango bastante amplio, ¿no? Y yendo de 129 días en Chile a 248 en Colombia, vemos que el intervalo del proveedor o el tiempo que se demoran los proveedores es mayor al intervalo del paciente, bastante mayor. Vemos que el tiempo del proveedor es menor en pacientes sintomáticos que en pacientes no sintomáticos. Y vemos que la mayoría de pacientes tienen una trayectoria pública en Colombia, pero que en Chile y en Ecuador hay un uso más intensivo de servicios privados, sobre todo en Chile, dadas las características del sistema también. Y vemos que el tiempo hasta el diagnóstico del cáncer es mayor en las trayectorias públicas y privadas en los tres países, y aquí tocará analizar los porqués, ¿no es cierto? Pero sí desmonta bastante el mito o la creencia popular de que el uso de servicios privados te acelera el proceso diagnóstico, que es lo que vimos mucho en la línea de base cualitativa, que es lo que refieren profesionales y pacientes como el motivo para usar servicios privados. Con eso cerramos. Muchísimas gracias y sigue, Amparo. Muchísimas gracias, Andrés, muy amable. Y vamos a dar continuidad entonces a la presentación sobre barreras y facilitadores del diagnóstico del cáncer desde la perspectiva de los profesionales sanitarios, gerentes y formuladores de política. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Ingrid Vargas. Ingrid es doctora en Salud Pública y máster en Políticas Públicas y Sociales, investigadora del Servicio de Estudios del Consorcio de Salud Social de Cataluña, con una larga experiencia en investigación aplicada al desarrollo de sistemas sanitarios. Sus áreas de especialización son la equidad y el acceso a la asistencia sanitaria, la integración de la atención
la financiación sanitaria y las reformas de los sistemas de salud. De igual manera, investigadora principal del proyecto Equity Cancer. Muchas gracias, Ingrid, y muy bienvenida. Muchas gracias, Amparo, por la introducción. Bueno, Andrés nos ha presentado las demoras en los tiempos en el diagnóstico y yo ahora voy a presentar los resultados o sea, las causas, por qué se producen estas demoras, presentando los resultados del estudio de línea de base que se hizo a través de un estudio cualitativo con profesionales sanitarios, gestores y responsables de política, precisamente para identificar las causas o las barreras y causas de estas demoras. Y esta es quizás una de las fortalezas de este estudio, y es que mira con métodos mixtos el mismo fenómeno, ¿no? Decir que, como ya hemos visto en los datos que nos ha presentado Andrés, los mayores retrasos se concentran en el intervalo del proveedor, es decir, desde el contacto hasta la confirmación. Y generalmente, no solo en Latinoamérica, sino también en el resto de países, de regiones, hay pocos estudios que exploren los factores que explican estos retrasos relacionados con el sistema de salud o con el papel de las políticas y de los servicios de salud, lo que se denominan factores de sistema, ¿no? Y esto es lo que aborda este estudio. Voy a presentar los resultados desde el punto de vista de los actores, de cuáles son estas barreras, y para ello lo que hemos hecho es representar o sintetizar estas barreras por país en unas figuras que voy a presentar a continuación, ¿no? Y voy a destacar, digamos, como lo más relevante en los discursos de los informantes. Y yo creo que da pistas de por qué se producen estas demoras y también da pistas de las causas de algunas de las desigualdades que vemos, ¿no? Porque Andrés nos ha presentado las demoras en los pacientes con confirmación diagnóstica, pero muchos pacientes no llegan a ser confirmados por las barreras que hay en el sistema, y por eso en los discursos de los actores aparece la dificultad que existe en el diagnóstico del cáncer en los países, que se relacionan con estas barreras de distintos tipos, ¿no? Relacionados con las políticas, con los servicios de salud y con características determinadas de la población que van dificultando el acceso al diagnóstico y van contribuyendo a que se produzcan retrasos que se van acumulando en la trayectoria de los pacientes, ¿no? Aquí tenemos los factores que influyen en Chile relacionados con las políticas. En Chile emerge el GES, que es el programa de garantía que prioriza tiempos máximos para algunos cánceres. Aparece como facilitador, pero también como dificultador en la medida en que hace que los recursos de las redes de servicios se prioricen o se dediquen al diagnóstico de los cánceres priorizados, aumentando la demora, el retraso en el resto de cánceres o poblaciones no priorizadas, ¿no? Y también la exclusión de determinadas pruebas diagnósticas de la cartera de atención primaria que son importantes para la sospecha diagnóstica en este nivel. También emergen barreras relacionadas con los servicios de salud y en concreto en la atención primaria, factores que dificultan la sospecha diagnóstica, aparte de la restricción o acceso limitado a pruebas, la falta de tiempo en las consultas para llevar a cabo una buena evaluación del paciente y el conocimiento también limitado de los médicos de atención primaria para la sospecha diagnóstica. Y estos factores hacen que se retrase la derivación del paciente al segundo nivel, con lo cual, y también, o que se tenga que derivar al paciente a la atención especializada, al segundo nivel, para llevar a cabo pruebas
y aumentando los tiempos diagnósticos. Además de barreras en el primer nivel, aparecen barreras también en el segundo nivel, sobre todo relacionada con la falta de recursos diagnósticos en este nivel y limitado acceso geográfico en algunas áreas del área de estudio, ¿no? La subcontratación a los servicios privados para, digamos, abordar los problemas del acceso limitado a las pruebas del segundo nivel o la falta de recursos diagnósticos en el segundo nivel, no parece que facilite, según los informantes, el diagnóstico rápido por problemas administrativos, problemas en los contratos con los servicios privados y también por problemas de calidad de las pruebas que realizan los servicios privados a los pacientes. Esto por el lado de los servicios de salud, y por el lado de la población emergen determinadas características que hacen aún más difícil enfrentar las barreras relacionadas con los servicios, ¿no? La población mayor dependiente, con débiles redes de apoyo, carga familiar, nivel socioeconómico bajo, residentes en áreas rurales, que hacen aún más complejo, digamos, enfrentar estas dificultades, y hace que los pacientes con recursos económicos acudan a los servicios privados para hacer frente a las barreras o desistan en continuar con el proceso diagnóstico si no lo tienen, ¿no? Esto eran algunas citas de los informantes a propósito o ilustrando las barreras que he comentado. En el caso de Ecuador emergen también el mismo tipo de barreras, o sea, relacionadas con las políticas, pero ahí más relacionadas con la falta de implementación de políticas destinadas a mejorar el diagnóstico temprano y con la falta de financiación pública, que hace que aún sean más o emerjan con más fuerza en los discursos las barreras relacionadas con los déficits estructurales de los servicios de salud. Y no solo en el primer y segundo nivel, como veíamos en Chile y en Colombia, sino también en el tercer nivel, ¿no? Que hacen que aún sea más difícil el acceso y el uso de los servicios privados por parte de la población que tiene recursos para hacer frente a estas barreras. En el caso de Colombia, que tiene, como señalaba rápidamente Pamela al inicio, que tiene un sistema de competencia, un sistema de salud basado en la competencia gestionada con aseguradoras, aparece precisamente, además de las barreras que he comentado y que aparecen en los otros países, aparecen las barreras relacionadas con los mecanismos que utilizan las aseguradoras para restringir la atención de los pacientes y disminuir sus costes, ¿no? Fundamentalmente las autorizaciones de servicios, de pruebas diagnósticas que solicitan los profesionales, que aumentan los tiempos de espera, y algunas veces también implica el rechazo de esa prueba solicitada, aumentando aún más los tiempos diagnósticos. Y por otro lado, la compra fragmentada de las aseguradoras que contratan servicios fuera del territorio, trocean, digamos, el episodio diagnóstico en distintas pruebas que contratan a distintos proveedores, muchas veces fuera del territorio. Y todo esto lo que hace es precisamente aumentar aún más el diagnóstico, el proceso diagnóstico y aumentar el retraso diagnóstico, ¿no? Con idas y vueltas de los pacientes en los servicios, rechazo de la atención, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que se ve claramente cuál es la causa de que las trayectorias en Colombia sean más complicadas y las demoras y los tiempos, los intervalos del proveedor sean aún más elevados que en Chile y en Ecuador. Bueno, y ya solo a modo de discusión, ¿qué podríamos concluir? Digamos que en los resultados del estudio cualitativo, desde el punto de vista de estos actores institucionales, se ve que hay un difícil acceso al diagnóstico del cáncer, que se ponen en evidencia obstáculos estructurales y organizativos
de los sistemas de salud de los 3 países que ya se han identificado en otros estudios previos, pero que aquí se hacen aún más intensos por el carácter que tiene de urgencia y de uso intensivo de recursos del cáncer, ¿no? Aparecen barreras comunes que impactan negativamente en el intervalo diagnóstico relacionadas con las políticas, las redes y determinadas características de la población. Y también emergen características que son, digamos, específicas de los sistemas de salud de los 3 países, ¿no? En Chile, los fallos en el diseño de la política de priorización del GES y problemas en la contratación con los servicios privados que no parecen que mejoren o contribuyan a reducir el retraso diagnóstico y que al mismo tiempo pueden generar desigualdades socioeconómicas, porque quien se beneficia más del GES en el tratamiento son aquellos pacientes que llegan con las pruebas diagnósticas del privado y por lo tanto sus trayectorias son más rápidas hasta el diagnóstico dentro del sistema público. En Colombia, los mecanismos relacionados con el Managed Care que utilizan las aseguradoras y que vienen a demostrar o que vienen a indicar el riesgo de transferir la responsabilidad de organizar la prestación de servicios dentro de un sistema público a aseguradoras privadas en contextos de recursos limitados y además con una débil regulación. Y en Ecuador, los problemas relacionados con el déficit de la financiación pública y fallos de implementación en el modelo de atención integrada. Y ya solo como último punto, es importante tener en cuenta al final que se trata, el problema de los retrasos en el diagnóstico del cáncer, se trata de un problema multifactorial donde los factores se interaccionan entre sí y por lo tanto para abordarlos no se requieren intervenciones que vayan, por ejemplo, mejorar la formación de los médicos de primaria o dar más pruebas o lo que sea, sino que tienen que actuar sobre los diferentes factores que interaccionan y que son los que explican las dificultades en el diagnóstico del cáncer. Y esta sería la conclusión final. Gracias, muchas gracias. Ingrid, muchísimas gracias, muy amable por tu intervención y damos lugar a nuestra última presentación sobre el costo del diagnóstico del cáncer. Contamos entonces con la doctora María Rubio. María es licenciada y doctora en farmacia de la Universidad de Barcelona, lidera el grupo de investigación Prisma del Parque Sanitario San Juan de Dios y es profesora asociada de la Facultad de Medicina y Ciencias Médicas de la Universidad de Barcelona, experta en métodos mixtos y evaluación económica, y sus estudios se centran en el desarrollo y evaluación de intervenciones complejas para mejorar la calidad de los sistemas de salud públicos. Es investigadora principal también del proyecto Equity Cancer. María, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Amparo. Pues comparto mi presentación. ¿Listo? Pues bien, el cáncer supone una elevada carga económica y de morbilidad para los pacientes y se asocia además con gastos catastróficos para tanto los pacientes como las familias, llevándoles incluso a la bancarrota. En datos publicados en JAMA Oncology en el 2023 vemos que los costes en dólares internacionales del cáncer en los 3 países del contexto del proyecto Equity ascienden a entre casi 14.000 millones de dólares en Ecuador y hasta 91.400 millones de dólares en Colombia. Los estudios que estiman el costo y carga de las enfermedades son útiles, nos aportan información, ya que nos permiten detectar puntos en los que se están produciendo mayores gastos para los sistemas y por tanto nos ayudan a detectar en qué puntos del proceso debemos desarrollar o implementar programas de mejora de la eficiencia, pero también nos ayudan a saber dónde tenemos que poner los esfuerzos de inversión en investigación, que serían en aquellos puntos donde se produce un gran costo o carga, pero para los que tenemos poca evidencia respecto a intervenciones o programas que nos puedan ayudar
aumentar la eficiencia de los sistemas. Sin embargo, la mayoría de los estudios de coste y carga de enfermedad del cáncer se centran en los costes del manejo del cáncer, es decir, después del diagnóstico. No obstante, sabemos que el proceso de diagnóstico supone una carga económica para el sistema de salud, especialmente el diagnóstico del cáncer, que implica a todos los distintos niveles de atención y una serie de pruebas más o menos costosas, pero existe poca evidencia respecto al costo para el diagnóstico del cáncer en general, a nivel internacional. Y cuando el coste del diagnóstico del cáncer se tiene en cuenta en los estudios, normalmente no se desagrega del costo total de la patología, por lo que incluso cuando es tenido en cuenta, rara vez se nos da información desagregada sobre cuál es este coste. Y que nosotros sepamos, no existe evidencia sobre estos costes en Latinoamérica. Los estudios específicos de coste del diagnóstico del cáncer, fuera de Latinoamérica, por supuesto, reportan costos del diagnóstico que son heterogéneos y, por supuesto, muy dependientes del contexto, lo que limita muchísimo la transferibilidad. Aquí vemos algunos ejemplos con unos rangos para distintos tipos de cánceres y en distintos contextos que se mueven entre los $290 para el cáncer de próstata no metastático en Ghana y hasta los $21.000 para el cáncer de endometrio en Estados Unidos. En este marco, en este contexto y aprovechando la posibilidad que nos da el Equity Cancer LA y los datos que están recogiendo los 3 países, decidimos estimar y comparar los costos del diagnóstico de los cánceres más frecuentes en Colombia, Chile y Ecuador, basándonos, utilizando los datos de la línea base del estudio Equity Cancer LA. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos utilizando un diseño de estudio de coste medio de enfermedad basado en encuestas a pacientes, utilizando una perspectiva social limitada. La población que hemos utilizado para hacer esta estimación son las personas con diagnóstico de cáncer de las redes del proyecto. Mis colegas ya los han comentado, en concreto Andrés, pero aquí se muestran los cánceres que se han tenido en cuenta en los 3 países. El horizonte temporal, es decir, aquel espacio de tiempo en el que hemos estado teniendo en cuenta los costes del diagnóstico, son desde la identificación de síntomas hasta la confirmación diagnóstica. ¿Y cómo lo hemos hecho? Para la detección de los costes, es decir, de los recursos que se consumen en el diagnóstico del cáncer, nos hemos basado en una estimación basada en consenso de expertos para las pruebas diagnósticas, que se ha hecho mediante un trabajo colaborativo con expertos en España, en Cataluña, y expertos en los 3 países de Equity Cancer LA. Y para el resto de costos nos hemos basado en cuestionarios a usuarios sobre costes médicos directos, incluyendo número de visitas en el primer y segundo nivel de atención en los sistemas públicos y privados, número de visitas a urgencias, número de hospitalizaciones y días de hospitalización y gastos de medicación. También hemos tenido en cuenta costes directos no sanitarios, en concreto el coste del transporte, y costes indirectos, es decir, costes que se pierden o costes que se generan porque la persona que está siendo diagnosticada no es productiva, que se han medido como días perdidos de productividad por cese de actividad durante el proceso diagnóstico. Para traducir estos costos a moneda, utilizamos costes unitarios inicialmente en moneda de origen de cada uno de los países, en pesos colombianos y chilenos y en dólares para Ecuador, basándonos inicialmente las tarifas oficiales de cada país, que se fueron refinando mediante reuniones con clínicos y expertos en cada uno de los 3 territorios. Y para los costes indirectos, es decir, para las pérdidas en productividad, asumimos un coste del día de trabajo perdido basado en documentos oficiales, excepto en el caso de Chile, en que se utilizaron datos autorreportados. Utilizando estas 2 fuentes de información, calcular el costo monetario del diagnóstico es muy sencillo. Sencillamente lo que hacemos es hacer un sumatorio del número de consumo de cada uno de los costes que hemos comentado, multiplicado por el coste unitario de cada uno de ellos,
a los que se le suman los costes de transporte y medicación, que nos fueron dados directamente en moneda, y se le suma el sumatorio de los días perdidos por el coste unitario. Este costo monetario que obtenemos inicialmente en cada una de las monedas de los países, de los 3 países de estudio, se traducen a dólares internacionales utilizando la tasa de paridad de poder adquisitivo en el año 2023. Para aquellos que no la conozcan, la tasa de paridad de poder adquisitivo, o PPA o PPP, tiene en cuenta no solo el valor de la moneda al cambio, sino lo que nos permite comprar esa moneda en cada uno de los países. Y es una medida mucho más que nos permite una mejor comparabilidad entre los costos en los 3 contextos. Y paso a explicar los resultados. En esta tabla lo que estamos viendo es el uso medio de visitas e ingresos que se utilizaron para el diagnóstico en los 3 países, dividido en las primeras 4 filas en el sistema público y en las últimas 4 filas en el sistema privado. A destacar, se hace una utilización de servicios de atención primaria en el sistema público de entre 1 y 1 visita y media en los 3 países, y de atención especializada también en el sistema público de entre 2 y 2 visitas y media. Llama la atención o a destacar una mayor utilización del sistema privado en Chile, tanto para visitas, especialmente de atención secundaria, como para urgencias y hospitalización. Y también muy importante ya destacar, y relacionado con lo que ha comentado mi colega Ingrid, de las barreras en Colombia por parte de las aseguradoras, una muy alta utilización de las urgencias y de las hospitalizaciones como medios para alcanzar el diagnóstico en Colombia. En esta tabla lo que muestro son los costes unitarios en los 3 países ya traducidos por el factor de conversión de paridad de poder adquisitivo, de manera que nos da unos valores comparables en los 3 países. A destacar que en general, pero especialmente por la mayor utilización lo destaco, tanto en las urgencias como en las hospitalizaciones públicas, los costos unitarios en Colombia son superiores a los costos unitarios en los otros 2 países. Y en cuanto a los costos que hemos utilizado para los costes indirectos, es decir, para las pérdidas en productividad, también destacar que hay grandes diferencias en los países, siendo inferior en Colombia y bastante superior a los otros 2 países en Chile. Y en esta tabla tenemos ya el resultado para las 5 grandes categorías de costes, traduciendo ya los usos de servicios por los costes unitarios. Vemos que, como se ha comentado antes, tanto por una mayor utilización de visitas de urgencias como por un mayor coste unitario, tanto de las visitas a urgencias como de las hospitalizaciones, vemos unos costes totales en Colombia para estas 2 líneas de costes muy superiores a los que observamos en los otros 2 países. También mayores costes en pérdidas de productividad para Chile, como consecuencia de un mayor número de días de productividad perdidos, pero también a un mayor coste unitario del coste indirecto, y también mayores usos de transporte en Colombia y Chile. Los costes totales medios para el diagnóstico en los 3 países se mueven entre los 1.500 y los 7.800 dólares internacionales, siendo el menor coste el que se da en Ecuador. En esta última gráfica lo que se muestra es, de forma más visual, el peso relativo por tipología de costo que tenemos en los 3 países. Vemos que en Chile más del cáncer se están produciendo por pérdidas en productividad, por costes indirectos. En Colombia, prácticamente la mitad de los costes se dan vienen relacionados con los costes de hospitalización, mientras que en Ecuador, que en general el resto de costes están más balanceados, el mayor peso del coste del diagnóstico lo tenemos
en las pruebas. Y pasaré a las conclusiones. Esta es una primera aproximación de la estimación de los costes del diagnóstico del cáncer en Latinoamérica. El coste medio del diagnóstico es de entre 1.500 y casi 3.000 dólares internacionales en los 3 países estudiados, siendo más bajo en Ecuador. Y la mayoría de los costes para el diagnóstico vienen determinados principalmente por, en Ecuador, los test diagnósticos y las pérdidas en productividad. En Colombia, la sobreutilización de los servicios de urgencias y hospitalización como medios para alcanzar el diagnóstico, salvando las barreras del sistema, que tienen costos unitarios mayores. Y en Chile, las pérdidas en productividad, tanto por un mayor coste unitario como por un mayor número medio de días perdidos. En general, los costos unitarios de los servicios de salud público en Colombia son superiores a los de Chile y Ecuador, y la utilización de servicios privados es superior en Chile. Este análisis nos facilita evidencia del impacto que tienen sobre los costos del diagnóstico del cáncer las barreras que llevan a los retrasos diagnósticos en Ecuador, Colombia y Chile. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, y ahora vamos a dar lugar entonces a la sesión de la discusión. Le agradecemos a todos los conferencistas por sus presentaciones. Agradecería entonces al público que pueda levantar la mano para designarles la palabra y si son tan amables de comentarnos a quién quieren dirigir la palabra. Entonces, pues muy bienvenidos sus aportes. Bueno, vamos a ir rompiendo entonces el hielo mientras se animan a hacer algunas preguntas. Yo quisiera hacerle una pregunta a José María. Hemos visto en las presentaciones de nuestros compañeros cómo, digamos, tenemos unos sistemas fragmentados, más en algunos casos, como el caso colombiano. Yo quisiera saber qué recomendaciones podrías dar para la introducción de los circuitos de derivación rápida que favorezcan precisamente el diagnóstico oportuno en aquellos países que tienen sistemas de salud fragmentados y con inexistencia adicionalmente de sistemas de información clínicos compartidos. Sí, bien. En principio, claro, lo más fácil sería decir, bueno, hacer un planteamiento claro entre que cada médico de familia o de atención primaria pueda derivar, digamos, a un centro y ese centro sea capaz de responder, ¿no? Y confirmar o no en todo el proceso diagnóstico el caso, ¿no? Lo que hemos aprendido en estos países es que la fragmentación llega al nivel de las pruebas, ¿no? O sea, llega al nivel de que a veces cada prueba se hace en un proveedor diferente, ¿no? Y como es en el caso de Colombia, que incluso esto está, entre comillas, incentivado por las aseguradoras, ¿no? Que fragmentan incluso el proceso de una biopsia con la ecografía y con la mamografía, ¿no? En proveedores diferentes. Hombre, claramente lo que yo creo que hay que defender es que haya un proveedor que sea capaz de responder y de ofrecer las pruebas que permitan la confirmación diagnóstica de una forma centrada, ¿no? Y concentrada en un solo proveedor. Si no, realmente, si se mantiene este tipo de fragmentación en todo el proceso, tanto sea público o privado, o sea en diversos proveedores públicos o privados, realmente inevitablemente hay pérdidas de tiempo, ¿no? Y esas pérdidas de tiempo tienen consecuencias después en términos de beneficio para la salud pública o de perjuicio para la salud del paciente, ¿no? Ya independientemente de los costes y de psicológicos o del impacto, digamos, en la calidad de vida o en la percepción del paciente, ¿no? Muchas Realmente lo que da la gracias. sensación, perdona y termino, es que hay un trabajo para hacer de organización del servicio sanitario que en oncología claramente una mejor organización está asociada a unos mejores resultados. Ok, muchas gracias. Bueno, yo sigo animando a nuestro público. Si hay alguna otra pregunta para José María. Bueno, yo le hago entonces la siguiente, José María, y es, claro, para nosotros es muy inspirador en Latinoamérica ver que ustedes han podido lograr la introducción de estos circuitos rápidos de derivación. Nos has mostrado la experiencia después de 15 años,
pero me gustaría conocer un poco cuáles han sido esas dificultades que tuvieron en el camino frente a la adopción de este circuito. Bien, yo creo que esto empezó, ya digo, lo he explicado muchas veces, por una decisión política, ¿no? De que se dijo, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y se hizo, ¿no? A mí sí que me parece que la primera dificultad y la primera visión, el primer problema que se afrontó, pero en aquel momento no lo vivíamos como un problema, es que podían haber criterios diferentes entre profesionales y entre centros y entre regiones sanitarias. Nosotros creemos que ahora sí que es un momento de converger y de establecer consensos sobre cuáles son los síntomas de riesgo, pero en aquel momento se empezó con una gran diversidad, ¿no? de visión. El segundo aspecto que yo creo que fue positivo y que revela también las dificultades que muchas veces se pueden encontrar ustedes es que para nosotros fue un descubrimiento que en muchos casos la gente los profesionales de primaria y los profesionales de hospital no habían hablado. Entonces, consensuar en torno a los síntomas fue un proceso también de conocimiento mutuo, ¿no? De saber cuáles eran los problemas que tenía cada uno y cuáles eran los interlocutores en cada entorno, ¿no? Después también en todo este proceso hemos descubierto la necesidad de que haya una coordinación clara dentro del hospital que muchas veces se tiene que ejemplificar o poner en una figura, ¿no? Que sea la que coordine el proceso asistencial y que sea el interlocutor tanto para atención primaria como para dentro del hospital, ¿no? Para saber por dónde va el paciente y para el paciente, ¿no? A mí me parece que, y esto obviamente es diferente y es mucho más complejo entre hospitales grandes que entre hospitales más intermedios, ¿no? Entonces, esta variabilidad que tiene cualquier sistema sanitario y cómo se maneja y cómo se responde a estos retos, a mí me parece que es la principal dificultad que tiene implementar circuitos de diagnóstico rápido, ¿no? Ahora, los beneficios en términos de percepción por parte del paciente y de percepción por parte de los profesionales de atención primaria, desde mi punto de vista, son enormes y, por supuesto, vale la pena el esfuerzo de implementar esto. Muchas gracias, José María. ¿Alguien más del auditorio que nos está acompañando desde Latinoamérica o de Europa? De alguna manera, ¿no? Bueno, yo tengo aquí algunas preguntitas. Pamela, yo te voy a hacer dos preguntas. La primera de ellas es a partir del diseño metodológico adoptado por el proyecto, que sin lugar a dudas ha sido innovador. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esos aprendizajes que hemos logrado obtener, ¿cierto? Y que se podrían destacar como factores claves para la implementación de este tipo de proyectos? Y la segunda pregunta estaría más orientada a reconocer cuáles consideras que son los elementos centrales para la replicabilidad de un proyecto como estos en otros contextos. Muchas gracias, Amparo. Yo creo que digamos, los aprendizajes desde el punto de vista del diseño, yo creo que como ya venimos en una trayectoria también, creo que el aterrizaje de los procesos participativos fue un desafío desde el inicio y creo que el diseño es muy potente en esta secuencia, digamos, de levantamiento de información, de implementación de un espacio participativo desde la partida con gestores, es decir, es como una comunidad en el fondo entre la academia y los gestores de la red que trabajan sobre un levantamiento concreto de datos que en nuestros países, por lo menos en Chile, a pesar de que hay harto registro de datos, hay muy poca reflexión sobre los datos y pocos espacios como de mirarse, ¿no? Creo que el proyecto tiene un diseño además muy riguroso en términos de la coherencia entre su marco conceptual y lo que mide, y eso le da una tremenda potencia porque es evidente, se hace evidente, digamos, la buena información para los gestores y genera procesos súper interesantes de reflexión donde yo creo que uno de los aprendizajes es justamente para la academia, que uno en general aprende como que el saber está en la academia, el darse cuenta de que hay un saber que es imposible de ser construido en solitario y que las otras miradas son las que permiten un conocimiento y una evidencia de calidad, porque tiene justamente el componente contextual que le da ese valor de verdad y de credibilidad.
y que permite luego desencadenar procesos reflexivos para pensar en soluciones. Que cuando las miradas son parciales, las soluciones también son fragmentadas y parciales, y aquí justamente lo que buscamos es integrar. Entonces, desde mi punto de vista, ese aprendizaje en un diseño que siempre he dicho que es un diseño brillante, pienso que nos ha permitido también generar aprendizajes hacia adentro en la universidad respecto del valor que tienen estos procesos para realmente producir conocimiento que impacte y que genere la posibilidad de incidir en la política pública. Muchísimas gracias, Pamela. Vamos a darle la palabra a Merced Soler y posteriormente a María. Amparo, sí, María. solo te quería comentar vale. que me han dicho que están intentando escribir en el chat y que no pueden. Tienen que Ok. ¿Ok? Tienen Vale, que hablar, sí, no permiten chat. Vale, porque sé que hay gente intentando escribir preguntas y no Sí, pueden. no, Ok. claro. Vale, listo. Merced, por favor. Gracias, María. ¿Ya no está? Merced, ¿había levantado la mano Merced antes? Parece que ha salido. Vale. No sé si de las personas que están intentando escribir por chat, si podrían levantar la mano para identificarlas. Y hacer la pregunta de viva voz. Merced está conectada, ¿eh? Pues entonces que hable. Es que tenemos que permitirle que hable ahora. No, ya, Ahora ya. Vale, ya. Ay, ¿ahora sí? Sí. Sí, te Sí, escuchamos, Merced. vale. Vale, nada, bueno, teníamos un par de preguntas aquí en nuestro despacho para Andrés, porque a mí me ha llamado mucho la atención cuando miraban el tema de los servicios, que en Chile era súper diferente que los demás en cuanto al uso de servicios privados, que era como 75%, y que por qué era esto. Y también en el otro, cuando presentabas los percentiles y había como el uso de servicios públicos y público y privado, y que cuando usaban público y privado se atrasaba mucho más el diagnóstico. Pues si nos puedes explicar un poquito tus razonamientos o por qué crees que pasa esto. Creo que la primera parte de la pregunta Pamela la puede explicar muchísimo Sí. mejor. ¿Te parece, Pamela? Ah, está así. Ah, vale. Vale. Sí, en Chile el diseño de la política, dado nuestro sistema segmentado, digamos, y híbrido, que tiene un componente de prestación privada muy fuerte, existen mecanismos actualmente para que las personas que están afiliadas en el sistema público puedan hacer compra directa de servicios. Y eso hace que frente a dificultades en lo público, esas soluciones esté bastante al alcance, porque es una atención subsidiada, es decir, las personas tienen un copago para ciertas prestaciones privadas. Ahora, nuestra población eh, está segmentada en el sistema público, entonces tenemos FONASA A, B, C y D, y en el grupo A hay un grupo que no puede, no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, el hecho de que eso ocurra también implica que tenemos una sobrerepresentación de ese tramo en estas trayectorias que estudiamos. Y que en realidad es una muestra al azar y estratificada, entonces es bien reflejo de lo que pasa en los territorios, de que el FONASA A queda en una situación de mayor vulnerabilidad, de menor acceso, y por lo tanto nuestra política promueve esa desigualdad. O sea, tenemos un problema grave en eso. Gracias, Pamela. Entonces, ahí, Merced, la primera parte es justo que el sistema chileno favorece la compra o el uso de servicios privados, y por eso ves esa sobrerepresentación, que es distinto a lo que pasa en el sistema público en Ecuador, donde eh, el sistema es universal y público, pero la falta de acceso a pruebas diagnósticas, sobre todo, empuja a muchos pacientes a hacer uso del privado. Y eso me pasa a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que es por qué podría ser que los pacientes que hacen uso del sistema privado tengan intervalos diagnósticos más grandes, intervalos del proveedor más grandes, o que demoren más tiempo. Y ahí nos falta, bueno,
complementar, ¿no? En el Quali de Ecuador, muchos pacientes referían que el uso de servicios privados se da para intentar acelerar el proceso, justamente, ¿no? Y lo que vemos en el día a día es que probablemente muchos de los pacientes que van a hacerse exámenes a servicios privados ya esperaron el obtener el examen en el sistema público por mucho tiempo, y se ven obligados a usar el sistema privado porque el tiempo de espera ha sido demasiado largo, ¿no? Pero esto puede ser una de las razones, pero requiere mucha más profundización, ¿no? Requiere muchísima más profundización, el análisis para ver qué es lo que pasa. Eh, lo que sí pasa es que se generan desigualdades inmensas, ¿no? Porque el que puede pagar lo hace tarde o temprano, el que no puede pagar se quedará esperando un poco más de tiempo. No sé, quizás alguno de los compañeros, otros compañeros, tienen alguna otra hipótesis al respecto, pero eso es lo que yo diría. Yo solo para complementar, o sea, lo de que el uso de servicios privados y públicos aumenta los intervalos, hay algunos estudios también en otros países que lo muestran. O sea, en realidad, claro, aquí hay un factor que es el tema del cuantos más servicios, uso de servicios diferentes haga, más se acumulan los retrasos diagnósticos y el intervalo es más elevado. O sea, si vas o sea, si vas a tu médico de cabecera, luego después vas a un servicio privado para que te hagan la prueba diagnóstica y a lo mejor te solicita otras pruebas, vuelves a tu médico de cabecera, etcétera, todo eso hace que se vayan acumulando los tiempos y al final los intervalos sean más elevados cuando haces esta combinación de usos de servicio. Y luego también otra cosa que quería destacar es, me parece importante que contaba Andrés, y es las desigualdades o las inequidades que muestra en el acceso al diagnóstico del cáncer, que muestran estos resultados, ¿no? En países, o sea, estamos analizando solamente redes públicas y pacientes que son atendidos en estas redes. Y estamos viendo que quienes al final alcanzan o consiguen ser confirmados en Chile y en Ecuador son trayectorias que son público y privadas en un porcentaje muy elevado. Eso te está dando un indicador de realmente las desigualdades que se están produciendo. Porque claro, luego después estos pacientes entran en el sistema público para ser tratados por el cáncer en el sistema público y saben que esta es la vía. Claro, quien está, digamos, teniendo más beneficio, más probabilidad de beneficiarse del tratamiento público son los pacientes que tienen capacidad de pago para adquirir una prueba fuera en el extrasistema, ¿no? No sé. Sí. Yo no sé si puedo hacer una pregunta a la moderadora, pero Claro, por supuesto. realmente una de las cosas que a mí me llama la atención, tanto de la intervención de María como la de Ingrid, es que el sistema sanitario, que en teoría está diseñado para promover la eficiencia, ¿no? Mediante el managed care y todo esto, como es el de Colombia, es el más caro, ¿no? En términos de proceso diagnóstico, imagino también el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que valdría la pena a veces hacer una reflexión un poco más crítica sobre toda esta moda que se hizo del managed care y toda esta historia de las aseguradoras para mover competitividad y todo esto, que en realidad lo que son un factor inflacionista de costes, ¿no? En el caso de Colombia, además fragmentando el proceso diagnóstico hasta unos niveles que a mí cuando me los explicaban eran ridículos, ¿no? Y realmente yo sí que creo que vale la pena hacer un comentario sobre esto, ¿no? Porque los sistemas más bien públicos o más de combinación pública-privada, sin tanta filosofía de eficiencia, ¿no? Pues en la práctica son quizás más eficientes, ¿no? Curiosamente. Sí. Gracias, José María. Sí, precisamente yo le quería, totalmente de acuerdo contigo y en un modelo como el nuestro, donde se ha adoptado una estrategia como el Manager Care, pero también el tema de los costos que coloca la intermediación de las aseguradoras, pues nos llevan a situaciones como estas en nuestro caso. Quería preguntarle a María que en el tema de que se demuestra cómo hay un mayor uso y cómo los costos resultan también mucho más elevados cuando se utiliza también la combinación público-privada. ¿Qué tipo de estrategias se han utilizado en sistemas públicos europeos, por ejemplo,
para fortalecer, claro, no tienen este asunto de intermediación, etcétera, pero qué tipo de estrategias se han utilizado para optimizar un poco más el tema de los costos en sistemas de salud que están interesados en hacer un buen uso de los recursos existentes? Mira, en relación un poco al comentario que hacía Josep María y también a esto que comentas, yo es que creo que es una cuestión de cómo se organizan los sistemas, ¿no? Si nos fijamos, Presida, en el último informe de la OCDE, que si no lo habéis consultado os lo recomiendo muchísimo, en el que se hace una comparativa de los países en función de sus sistemas, se ve claramente que la eficiencia de los sistemas en términos de, y ya estoy hablando de resultados duros, de esperanza de vida, cuando tú comparas la esperanza de vida de los distintos países con la proporción del gasto que hacen en salud per cápita o en proporción de su PIB, te muestra como sistemas que vienen de modelos liberales como el de Estados Unidos, ¿no? Con este managed care y que pues en Colombia bueno, es un sistema muy similar, quizá no muy similar, pero que sí que se ha basado, ¿no? En este modelo más liberal, son altamente ineficientes. O sea, consiguen resultados por debajo de los europeos, que igual siguen el modelo Bismarck o, ¿no? O el modelo más como tenemos en España, para una muchísima mayor cantidad de gasto, peores resultados en salud. Entonces, claro, está complicado, ¿no? No sé qué intervenciones concretas se pueden hacer. Está claro que parecería que en Colombia estas barreras de acceso a pruebas, ¿no? Y estas a lo mejor son eficientes para la aseguradora, pero son claramente ineficientes para el sistema. Y como ha apuntado Josep María y comentar, solo hemos tenido en cuenta en este análisis que hemos hecho, que es limitado porque son los datos que teníamos, los costes directos sanitarios y las pérdidas en productividad y algún coste directo, pero hemos obviado los efectos en salud, es decir, las pérdidas por mortalidad prematura, porque ese dato no lo tenemos, las pérdidas por sufrimiento, o sea, por pérdidas en calidad de vida, costes intangibles derivados ¿no? del sufrimiento que puede generar sobre los pacientes y también su salud mental de este retraso. Y, sobre todo, muy importante, que tenemos una limitación en la estimación que hemos hecho, que es que solo hemos tenido en cuenta aquellos pacientes que llegan al diagnóstico. O sea, no tenemos información sobre aquellos pacientes que no llegaron porque no han entrado en nuestro estudio. Entonces, bueno, yo, en la línea de lo que comentáis en María, creo que hay que hacer una crítica a cómo se organiza el sistema, porque no creo que sea una cosa específica del cáncer y no creo que haya una estrategia específica que tengamos que dirigir al cáncer para hacer este diagnóstico más eficiente. Yo creo que estas ineficiencias están enraizadas en el modelo de organización de nuestros sistemas. De acuerdo, María, muchas gracias. Bueno, yo creo, solo quería, Mari- Amparo. Sí, no, ¿Puedo? Quería sí, claro, complementar por una supuesto, cosa a lo dale, que dale. no. O sea, yo quería añadir, yo creo que el punto es el que ha comentado María, ¿no? O sea, estas prácticas pueden ser eficientes o rentables para las aseguradoras, me refiero a lo del tema de no autorizar servicios, no autorizar pruebas, fragmentar la compra, etcétera, porque consiguen a lo mejor pues contratos más favorables con determinados prestadores, etcétera, pero no es eficiente para el sistema. Lo que pasa es que cuando se habla de los modelos de competencia gestionada y de sus costes, el discurso, el debate se centra en los costes administrativos, o sea, se está añadiendo más costes, que es introducir un intermediario, etcétera, pero no se enfoca precisamente en lo que refleja el análisis que mostró María, que es que las prácticas que llevan a cabo las aseguradoras son costosas para el sistema, porque imponen tantas barreras y fragmentan tanto la atención que al final, obviamente, los pacientes acaban, para sortear esto, utilizando más servicios, hospitalizaciones, urgencias, etcétera, con lo cual al final es más ineficiente. Y aquí es donde yo creo que hay que también centrar la discusión de los datos, o sea, que al final estas prácticas no son
no son eficientes o aumenta la ineficiencia del sistema, ¿no? Que es un tema que no se suele abordar en las discusiones de este tipo de modelos, ¿no? Que todo el mundo piensa que porque introduzcan una aseguradora y busca rentabilizar tal, entonces es más eficiente a la hora de prestar los servicios, y no es verdad. No, totalmente de acuerdo, Ingrid. Precisamente quería notar que estos modelos nuestros basados en competencia gestionada se han ofrecido a nivel internacional como modelos precisamente que buscan la eficiencia, ¿no? Pero lo que está demostrando es precisamente cómo esa introducción de prácticas orientadas a la máxima rentabilidad y al control de costos van en detrimento no solamente para el usuario, sino precisamente a incrementar los costos en general para el sistema de salud, ¿no? Yo quería también preguntarles, pues a partir de la presentación que hizo Ingrid, pero que igualmente los invitaría a los demás conferencistas que también nos dieran su opinión, y es que los resultados cualitativos denotan amplias dificultades organizativas y estructurales de los servicios, que en últimas están imponiendo obviamente mayores barreras para el acceso al diagnóstico oportuno del cáncer. Me gustaría específicamente a partir de su experiencia y lo que han venido desarrollando como estrategias, ¿cuáles son esas recomendaciones para la superación en particular de las barreras para hacer de una atención primaria mucho más resolutiva, ¿no? Que es donde también los resultados nos reflejan amplias dificultades para la detección temprana? Ingrid y los demás compañeros Entiendo. también. Yo, a ver. Sí, sí, pero también me gustaría escuchar y Entendí que aprovechar eran la los demás experiencia de los para compañeros. que cuenten las También tú, por supuesto. Vale, bueno, yo creo que un poco ya lo decía al final como conclusión, hay que abordar los problemas de una manera multifactorial. O sea, una de las conclusiones es que para mejorar también el acceso al diagnóstico del cáncer, no solamente hay que imponer o implementar estrategias específicas como las que nos ha contado Josep María de circuitos de diagnóstico rápido, mejorar la capacitación de los profesionales de primaria para la sospecha, pruebas a lo mejor fundamentales para la sospecha, no para el diagnóstico, el acceso a esas pruebas, etcétera, sino también reforzar las redes. Porque claro, tampoco, a ver, estamos viendo el retraso desde que un paciente tiene un síntoma. Claro, al principio a lo mejor no hay una sospecha de diagnóstico. Entonces, si las redes tienen problemas estructurales de acceso, obviamente esto se va a concretar en retrasos en el diagnóstico. Entonces, hay que fortalecer las redes. Y el segundo nivel, porque esto aparece también con fuerza en el estudio cualitativo, que hay un déficit estructurales de servicios y de pruebas en el segundo nivel que hace como de cuello de botella, que claro, hay que reforzar esas redes en general, el funcionamiento y la coordinación, y esto también se notará luego en intervalos más cortos en el diagnóstico del cáncer. Bueno, eso era. Gracias, Ingrid. Andrés. Y que lo que dice Ingrid es súper cierto, ¿no? Que cuando hacemos el diagnóstico, muchos de los problemas que encontramos en nuestras redes son estructurales. Falta de inversión, falta de recursos, falta de personal. Y eso hace que muchas veces parezca que no se puede hacer nada, ¿no? Y una de las cosas justamente que la intervención del Equity ha demostrado es que sí podemos hacer cosas, ¿no? Que quizás lo que tendremos que jugar es con los impactos posteriores, pero que sí, bueno, tenemos que hacer mucha abogacía y los resultados nos sirven para que se fortalezca el primer, el segundo, bueno, todos los niveles de atención, pero el primero y el segundo sobre todo, que la capacidad resolutiva del primer nivel aumente mucho, se necesita, y también que el segundo nivel no sea solo un cuello de botella donde llegan los pacientes y se demoran más tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que lo sabemos. Que diseñemos estrategias, pero que las implementemos, ¿no? En Ecuador pasa mucho y ahí en el gráfico de Ingrid salía en grande, ¿no? Tenemos que el modelo de atención está preciosamente redactado, que la Estrategia Nacional de Cáncer está redactada de una forma preciosa, pero que no hay implementación de las estrategias, y esto no se hace, se contempla el presupuesto, no se contemplan los recursos, y esto hace que no se implementen de ninguna manera. Pero ya más allá, eh,
también hay otras cosas que se pueden hacer para mejorar estos tiempos, ¿no? Y hemos visto mucho en los grupos de trabajo, en la intervención, cómo muchos factores organizativos podían cambiar. Y esto sí es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, no había en nuestras redes definiciones claras con respecto a cómo debían solicitarse los procedimientos, cómo debían solicitarse exámenes complementarios, cómo debían solicitarse las referencias al otro nivel de atención. Y los profesionales terminaban yendo por todas las vías que podían. Eh, Muy ineficiente, muy complicado para los profesionales, muy complicado para los pacientes de sus familias, que terminaban yendo a los servicios o terminan hasta ahora en muchos casos yendo a los servicios de salud muchas veces y se les retorna diciendo no, no tienen documentación completa, no tienen los requisitos necesarios o se rechazó la referencia y sin ninguna explicación, ¿no? Y el poder acordar, que es lo que justamente Josep María nos hablaba, ¿no? El poder acordar cuáles son los criterios para una referencia, cómo se solicitan y cuáles son las puertas de entrada en cada uno de los establecimientos, hace una gran diferencia. El otro día estábamos súper emocionados porque el distrito de salud donde hacíamos la intervención, eh, hizo un pequeño análisis de cómo han ido progresando los acuerdos que se han realizado y nos decía el tiempo de respuesta de solicitud de procedimientos en hospitales, no hasta que te haces el examen, sino que te responde el hospital ya con una cita, está en menos de 6 días, cuando antes esto era impensable, ¿no? Solo estableciendo un criterio claro de cómo debe hacerse la solicitud, quién es el responsable de hacerla, de darle seguimiento y quién es el responsable de responder. Y eso a nosotros nos da muchísima esperanza, ¿no? También de qué es lo que se puede hacer desde Ecuador con la intervención. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Pamela y posteriormente María, si son tan amables. Sí, gracias, Amparo. Sí, súper de acuerdo con todo lo ya dicho. Quisiera como solo agregar este tema de las pérdidas en productividad que mostraba María en Chile y que en nuestra muestra tiene un número importante de pacientes con cánceres digestivos y hemos visto cómo hay una llegada tarde a los servicios, ¿no? Todas estas trayectorias que son casi peregrinaciones en fases justamente iniciales, diagnósticas, terminan también con llegadas tardías y esas llegadas tardías tienen impacto económico. Y ese impacto económico creo que es muy potente que este estudio justamente esté haciendo ese diagnóstico y yo diría que es una evaluación finalmente de la política pública, que es una radiografía de nuestro sistema y que también en un contexto, diría, neoliberal hoy día a nivel global, la defensa, digamos, de sistemas públicos tiene esos argumentos que son relevantes, porque la competencia y el surgimiento y el fortalecimiento del sector privado como prestador en cáncer, diría yo que se está viendo, digamos, con mucha fuerza. En nuestro país tenemos un seguro privado que está tomando mucha fuerza y que cuando uno piensa en el destino de los recursos públicos, digamos, se levanta la sospecha, ¿no? ¿Cómo va a ser más rentable pagar en un privado costos intermedios de administración, lucro y bueno, toda esa brecha, digamos, en términos de recursos, cómo va a ser más efectivo? Y por otra parte, que lo que hemos visto en este estudio es cómo nuestro sistema público es capaz de garantizar continuidad asistencial y eso en el sector privado no existe, ¿no? La continuidad con la puerta de entrada en la atención primaria, la lógica sanitaria. Entonces, eso llama justamente a perfeccionar la política pública y a destinar los recursos con un sentido sanitario y un sentido también de uso eficiente también de los recursos en el sector privado, o sea, en el sector público, perdón. Gracias, Pamela. María. Sí, y yo, pues la verdad es que me han pesado un poquito mis compañeros, pero en la línea
comentaban Andrés y Pamela, que estoy totalmente de acuerdo. Y para complementar un poco lo que han dicho, es que una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho y que vamos encontrando es que no hay dato. O sea, hablamos de este managed care que supone que es más eficiente, pero es que cuando con Paula y con Ignacio del equipo de Barcelona hemos ido a buscar, por ejemplo, el coste unitario de los servicios de la asistencia privada, este dato no está calculado. O sea, entonces mi pregunta es, ¿en base a qué se argumenta que este sistema es más eficiente si no tienen ese costo calculado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las medidas que se podría tomar y que podría ayudar indirectamente a mejorar también la eficiencia es mejorar la recogida de datos longitudinales, de indicadores que sean, bueno, los más claves sobre el cáncer, pues como estamos hablando, lo que comentaba Pamela respecto al estadio en el que se diagnostica, cuántos casos son perdidos, ¿no? Una serie de indicadores de calidad del proceso de diagnóstico y tratamiento, pero también datos de moneda, pues de coste por proceso en la red pública, en la red privada y de los distintos atenciones que nos permitan también no argumentar y comentar. Y también en respuesta a lo que comentaba Andrés, ¿no? De, bueno, se tienen que hacer unos acuerdos, vale, pues llegados, implementados esos acuerdos, realmente se están siguiendo. Esto ha tenido un impacto positivo en la calidad del servicio porque, en última instancia, poder contar con un dato duro, con un dato que se va midiendo de forma sistemática, también nos permite orientar parte del pago no por actividad, sino por resultado. De manera que, ¿no? que también los sistemas de pago de los proveedores se centren solo en número de atenciones que se hacen, sino en qué resultados finales producen sobre los pacientes esas atenciones. Porque aquí hay un tema muy perverso también en la línea de lo que comentaba Pamela, que es que el sistema público solo se preocupa de lo que paga el sistema público y las pérdidas en productividad no las cubren ellos, las paga el total de la sociedad. Entonces, o se buscan mecanismos para que esto importe a estos pagadores o va a ser muy complicado que el que paga solo actividad se preocupe por los resultados. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, si hay otra pregunta, bien Yo puedan. tengo una desde la- pregunta. Sí, Yo María tengo Luisa, una por pre- favor, dale, Es que no dale. puedo levantar la manita. Vale, dale. Yo quería preguntarle a Josep María que cómo es la situación aquí en Cataluña. O sea, estamos analizando los retrasos, las trayectorias complicadas, los costes en Latinoamérica. ¿Tenemos alguna información sobre lo que pasa aquí en Cataluña? Bueno, aquí durante bastantes años hemos analizado los intervalos entre el primer síntoma y el diagnóstico, ¿no? Y lo hemos monitorizado por los tumores iniciales, ¿no? Y hombre, realmente, y también otro de los problemas que inicialmente cuando se planteó al inicio el programa de diagnóstico rápido, que también teníamos interés en monitorizar, es cuántos se derivan que finalmente no son cáncer, ¿no? Que más o menos se movía entre el 50 y el 60%, que para nosotros era una muy buena cifra. Es decir, que realmente la gente iniciaba el proceso cuando realmente la sospecha era alta, ¿no? Por lo tanto, sí, se ha mirado y se mira más o menos sistemáticamente. Lo que sí que hay mucha variabilidad entre centros y mucha variabilidad incluso estacional es en el tema del intervalo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Eso sí que realmente los intervalos para empezar con quimioterapia son muy cortos, con cirugías son algo más largos y variables, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en el caso del cáncer de pulmón que lo mirábamos, como implica la confirmación diagnóstica, implica en muchos casos la evaluación quirúrgica y la evaluación quirúrgica en el caso de cirugía torácica está mucho más concentrada, ¿no? Implicaba también un proceso de transferencia de los hospitales y esto pues implicaba también un retraso, aunque el pronóstico fuera mejor, porque el paciente podía ser operado y podía tener mejores resultados porque los estadios eran más iniciales, ¿no?
Yo creo que de todas maneras, si tuviera que decir alguna cosa, una de las cosas que decía ahora María que me parece relevante es que cuesta mucho relacionar todos estos procesos con resultados clínicos, ¿no? Primero, porque cuando hay varios hospitales implicados en todo el proceso diagnóstico o el proceso terapéutico, que es una cosa que en oncología pasa frecuentemente, el beneficio o el riesgo, ¿no? A quién se lo cuelgas, ¿no? Y ese es un tema que no es trivial, ¿no? Y entonces, realmente también atribuir el beneficio clínico en términos de resultados o el perjuicio, digamos, a la red también a veces no es justo, ¿no? Porque hay gente que funciona mejor, hay gente que funciona peor y no es tan fácil, digamos, individualizarlo, ¿no? Y ese es un tema que nos ha pasado recurrentemente. Necesitas volúmenes de casos muy importantes, ¿no? Para valorar, por ejemplo, yo qué sé, ahora hemos demostrado, yo qué sé, pues que si el paciente pasa por un comité de tumores tiene mejor pronóstico, pero para eso tienes que reunir 5.000 casos sistemáticos. Sí, hay todo un... Hay toda una logística detrás para demostrar todo esto que muchas veces es difícil por la propia variabilidad que hay en todo el recorrido, ¿no? Pero sí. Hombre, yo si tuviera que decir algo a lo que se decía antes, a mí me parece que si tuviéramos que hacer una recomendación clara es reducir la fragmentación todo lo que se pueda, ¿no? Esto es lo más importante de todo esto, ¿no? Sí, Ok. sí, claro, claro. Bueno, esto ya estaba claro en mi pregunta, ¿no? Ok, perfecto. Yo quería hacerles una pregunta a partir de los resultados que nos mostró Andrés, en términos de que se identifica que indiscutiblemente el intervalo del proveedor es el que resulta más prolongado, sobre todo en los pacientes no sintomáticos. Y quería preguntar qué elementos podrían atribuirse a estos resultados. Y de pronto, si también José María nos complementa un poco qué tanta similitud o distancia ves con respecto a hallazgos de este tipo en Europa. Entonces, inicialmente Andrés, a los compañeros y José María. Yo diría que no nos sorprende tanto, pero que sí, más bien en el discurso médico popular en nuestros países está de que los pacientes se demoran demasiado en venir a los servicios y que eso es un factor determinante. Y nuestros resultados desmontan esto, y esto sí me parece bastante importante, ¿no? O sea, tenemos una mediana en Ecuador era de 11 días, ¿no? Para acudir desde que siento los síntomas hasta que solicito la cita, comparado con el intervalo del proveedor gigante, que ahí sí están todos los factores que vimos con Ingrid, ¿no? De falta de capacidad resolutiva, de factores estructurales, factores organizativos que son los que en verdad son los que hacen que los intervalos se hagan bastante más grandes. Entonces creo que por ahí va más bien por ir cambiando poco a poco ese discurso que tenemos en la comunidad médica, que son de culpabilizar a los pacientes siempre, ¿no? Es la culpa del paciente porque no viene. Y la verdad, los datos nos dicen lo contrario. Sí, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque realmente el tema del paciente se ha dicho reiteradamente y siempre hay casos, ¿no? Pero realmente el paciente cuando tiene un síntoma puede tardar un poquito más, unos días menos, pero estamos hablando de días y no de meses, ¿no? Que es lo que a veces se dice, ¿no? Y a mí sí que me parece que en este sentido en Europa pues más o menos este intervalo pues puede ser similar, ¿no? Realmente lo que sí que somos en general más eficientes aquí es en el tema del intervalo del proveedor, ¿no? El intervalo interno dentro del sistema sanitario, ¿no? Que sí que en Latinoamérica, sobre todo, bueno, yo lo hemos comentado muchas veces con Ingrid, María Luisa y con vosotros, ¿no? Hay valores extremos, ¿no? Que te quedas perplejo de cómo pueden pasar, ¿no? Y entonces aquí yo creo que hay una variabilidad, pero una variabilidad importante, pero en torno de unos valores centrales que son más o menos aceptables, ¿no? No creo que óptimos, pero aceptables. Ok. Lo que, María, perdona, María Luisa. no, Ingrid. Ingrid, perdona. Bueno, a propósito no, es que lo que sí que llama la atención y quería saber a ver cómo lo interpretaban ustedes es el que los pacientes asintomáticos, o sea, aquellos que vienen por una prueba anómala, un hallazgo casual, tengan medianas mayores que los sintomáticos.
Y mi pregunta es, ¿cuál podrían ser las causas de esto, ¿no? Porque tú esperas que alguien que, bueno, eso, ante un valor anómalo en una citología o en una, vaya mucho más rápido que alguien que puede estar solo con un síntoma, ¿no? ¿No? ¿Cuál viene? Porque ahí tiene que ver con cómo se organizan los programas de cribado y etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden estar explicando en estos países? En todos, ¿no? En todos se dan medianas más elevadas. Pero yo creo que la única explicación razonable es que los programas de cribado y los programas asistenciales van por caminos diferentes y probablemente no tienen una buena interconexión, ¿no? Y esto ha pasado mucho cuando se han montado programas de cribado, digamos, aislados del sistema sanitario, si no, no tiene una explicación razonable. Ok, Pamela y posteriormente Andrés. Tomándome del cachito primero de lo del screening, en el caso de lo que hemos estado midiendo, justamente MAMA tiene, no son como screening poblacionales con programas fuertes, sino más bien screening oportunista. Entonces, al ser screening oportunista, una porción de ellos ocurren en la privada. Son personas que van a hacerse el examen y que a lo mejor sistemáticamente se le hacen en la privada y por lo tanto el ingreso nuevamente va a tener todos esos problemas de la trayectoria mixta si justamente no está en un intervalo garantizado por el GES, por ejemplo, un intervalo etario garantizado por el GES. Y de ahí me tomo también respecto de, como los sistemas europeos, de la diferencia en lo nuestro de la credibilidad de lo público. O sea, yo me acuerdo cuando estuvimos ahí, hice mi magíster en Granada, la tecnología estaba en lo público y la credibilidad estaba situada en lo público. Yo no sé ahora, digamos, cómo ha ido cambiando eso o no, pero eso ha sido un factor relevante dentro de los factores que hemos detectado en la población, justamente para ir al privado primero por tener una confianza en lo privado que está basada en una idea, digamos, y también una fantasía en cierto modo. Como decía María, lo privado no tiene datos, por lo tanto los problemas de los privados no los conocemos, los sabemos de rebote, problemas de calidad de exámenes, o sea, las malas experiencias en lo privado no están miradas con lente de aumento como ocurre con las malas experiencias en lo público. Entonces, yo creo que ahí también hay un desafío enorme. Y solo para terminar, también nuestras políticas de garantía explícita que están orientadas a introducir equidad en el sistema, es interesante cómo nuestros datos, interesante y desafiante, cómo nuestros datos nos muestran que a pesar de existir esa garantía, si no están pensadas desde el punto de vista más preventivo, mirando hacia el lado de la oportunidad diagnóstica más que hacia el tratamiento, no están introduciendo equidad. Por el contrario, en un sistema segmentado como el que tenemos, lo que están haciendo es profundizar la desigualdad, que es lo que vemos justamente con este favorecimiento en el fondo de ciertos tramos que tienen más posibilidades. Gracias, Pamela. Andrés. Con respecto a lo de los tamizajes y hallazgos casuales, eh, lo que dice Pamela es vital, ¿no? No estamos hablando de programas organizados de tamizaje poblacional, estamos hablando de tamizajes oportunistas, muchos de ellos realizados de forma desorganizada. Eh, Nosotros cuando hemos visto la situación, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de entrega de resultados de PAP tests de Papa Nicolau, en nuestras redes son escalofriantes, ¿no? O sea, te pueden tomar la muestra y te puedes llegar 4, 5, 6, 7 meses después del resultado, cuando ya te tienen que repetir de nuevo quizás el examen para tener alguna validez, ¿no? Eh, Tenemos muchos casos de resultados de tamizajes que se pierden, y que no llegan nunca a la persona, y que luego cuando se repite recién se dan cuenta de que se le hizo el tamizaje hace mucho tiempo y nunca se entregaron los resultados. Y de ahí en cáncer de cervix específicamente vimos que una vez se recibe ese resultado,
no se programaba automáticamente cuando tenía, por ejemplo, un resultado que me requiere una colposcopía, la misma no se programaba automáticamente. Entonces, la paciente tenía que ir con ese resultado, sacar cita en primer nivel, hacer la referencia a la unidad de tracto genital inferior, esperar a que acepten la referencia. Y este es un proceso que podía tomar más tiempo que, que una paciente que acude con síntomas y que probablemente obtenía la referencia inmediatamente después de la primera consulta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va algunas de estas explicaciones, ¿no? Que quizás en cervix es notorio, quizás en mama no sea tan notorio, hay que hacer los resultados desagregados por tipo de cáncer, pero sí, las deficiencias en el sistema amplias hacen esto, ¿no? Que los hallazgos casuales y que los resultados de tamizaje puedan demorarse más tiempo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ya nos estamos aproximando a nuestro cierre. Yo quería básicamente primero agradecer a nuestros participantes y dar como 3 elementos centrales que quisiera destacar del estudio y de los resultados que hemos visto el día de hoy. En primer lugar, pues destacar la solidez del diseño metodológico del estudio. Creo que este estudio revierte una gran importancia no solamente en cuanto a los resultados que arroja, sino también desde el punto de vista académico. Considero que es un estudio que da y muestra la importancia de acudir a estudios cuasi experimentales que se utilizan en contextos naturales donde transcurren las problemáticas de los sistemas de salud, donde destaco también la complementariedad de los métodos, pero también quisiera destacar la consistencia en los resultados, ¿no? La manera como podemos ver que dialogan los resultados tanto cualitativos como cuantitativos. Y por otro lado, pues ya creo que hay muchos elementos importantes que señalan, por un lado, el tema de la influencia de la fragmentación de la atención como una de las principales causas para las demoras en el diagnóstico oportuno del cáncer, y también señalar las profundas barreras que se presentan tanto del punto de vista del sistema de salud como a nivel organizativo y estructural de los servicios de salud, que están imponiendo cada vez unos intervalos de tiempo más prolongados y que finalmente están impactando no solamente la salud de la población, sino que están llevando a una serie de costos, tanto para el usuario que finalmente, producto de esos itinerarios, debe asumir una carga económica para sí mismo, para su familia y por supuesto a un deterioro significativo para su condición clínica. Y por último, también señalar cómo este estudio está revelando la importancia del fortalecimiento de los sistemas públicos en nuestros países y cómo denotan y pueden dar cuenta que precisamente entran en contravía, ¿no? de lo que se quiere imponer de un modelo de mercado orientado mucho más a la rentabilidad. Y creo que nuestros hallazgos lo que están reflejando precisamente es ello, ¿no? Es decir, que este modelo que pregona la eficiencia y la racionalización de servicios lo que está llevando es a una carga en costos para los sistemas de salud, en este caso, en nuestro contexto latinoamericano. Bueno, pues yo de nuevo agradezco muchísimo su participación, a quienes nos acompañaron tanto en Europa como en Latinoamérica, y ya le cedo la palabra a la doctora María Luisa Vázquez para su despedida y su cierre. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias a todos los panelistas y las panelistas. Y creo que ha sido muy interesante, como siempre, la presentación y el debate. Y bueno, no hay que olvidar que muchas de las políticas no se basan en, por supuesto, en datos, sino en ideología, y por eso se promueve lo público ante lo privado, no porque haya datos que muestren eficiencia, porque tú ya has contado los datos duros, María, de la OCDE, o sea, ya muestran que la inversión pública en salud en los sistemas más racionales, que son los sistemas nacionales de salud, es mucho más eficiente, más económica y con mejores resultados en esperanza de vida de la población. O sea, que demostrado está. Otra cosa que el que tiene que oír quiere oír. En fin, con estas alegres palabras cerramos Vamos a Navidad ya. cerramos esta última sesión de técnica del Consorcio de Salud y Social de Cataluña de este año, pero el próximo año habrá más y mejores y les esperamos a partir de enero de nuevo. Muchas gracias.
a todos y gracias a los panelistas y a los colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un Gracias. feliz día. Hasta luego. Gracias. Adiós. Que les vaya muy bien, gracias por todo. Adiós. No, pues quería comentar.